de comenzar nuestro servicio de adoración. Hoy los jóvenes van a estar con nosotros para que juntos podamos enfocarnos un poquito en esto, y luego el próximo domingo van a retomar su clase. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios por esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos has concedido una semana más de trabajo y un día de descanso. Te pedimos que el día de hoy podamos acercarnos y aprender de tu palabra, reconociendo la necesidad y la dependencia que tenemos delante de ella. Te pido que santifiques a tu iglesia, a pequeños y a grandes, que juntos podamos crecer, fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús y ocuparnos en temor y temblor en la salvación que tú nos has dado y en la comisión que tú has señalado, en la cual estar activos. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hacemos un breve resumen de lo que estamos viendo las últimas semanas, y es importante que también los jóvenes entiendan qué estamos haciendo como iglesia local. Estamos enfatizando y viendo y encendiendo los focos de nuestra cosmovisión. Ustedes han escuchado esta palabra anteriormente y hemos enfatizado que esta palabra se compone obviamente de dos palabras: cosmo, el universo, y la visión que tenemos de todo el universo. Puede ser tu visión ateísta, es decir, sin Dios. El universo fue producto del azar, soy parte de una evolución en la cual a lo largo de los años ha comenzado a existir o a desarrollarse, y por lo tanto mi visión del universo es no Dios. No hay nada que trascienda al universo. Todos nosotros estamos dentro, tuvimos nuestro origen y tendremos nuestra extinción. Dejaremos de existir en un momento. Tu mente, tus pensamientos, tus acciones, tus actitudes no tendrán trascendencia más allá de lo que al final se desintegre. Es una idea obviamente no solamente contraria a la escritura, pero también vemos sus consecuencias, que al final el ser humano no tiene en sí ningún propósito, ningún origen, ningún sentido de existencia, ninguna responsabilidad mayor, no la tendrá, y por lo tanto es irrelevante lo que pasemos. Todos nosotros somos polvos de estrellas que estamos aquí sentados, y que al final seremos esparcidos y desintegrados. Es una visión ateísta, fatalista, sin propósito, sin sentido alguno. Una cosmovisión teísta, teo, Dios. Dios es quien se ha dado a conocer. Dios es quien es el creador de todo el universo. Nos da un origen, nos da un propósito, nos da un sentido de existencia o de vida, pero también un fin en el cual debemos de ocuparnos o desarrollarnos. En este caso, glorificar a Dios porque Él es el creador, y nosotros por criaturas somos sus criaturas que le debemos la existencia, la vida, el movimiento, los talentos. Por lo tanto, una visión atea o teísta, y en este caso teísta cristiana, porque es a través de la palabra de Dios que conocemos quién es Dios, pues nos darán un sentido de existencia. No Dios, no existencia, no razón, no pensamiento, no propósito. Nada tendrá que justificar por qué estás o por qué existe. Pero sabemos que nosotros, por la palabra, de ahí viene lo que hemos estudiado anteriormente. Hemos estudiado que Dios es, y por lo tanto Dios ha creado. Somos criaturas, y por lo tanto si queremos conocer el origen de la creación, el propósito de la creación, el fin de la creación, tenemos que partir de Dios. Lo segundo lo sabemos por su revelación. Dios no solamente ha creado, pero Dios ha dado a conocer quién es Él y quiénes somos nosotros, y en ese caso, qué es la creación en sí. Y es a través de su palabra, su revelación, que nosotros podemos darle propósito, origen, existencia y un fin a nuestras vidas. Por lo tanto, tanto Dios como su revelación van juntos.
Dios se ha dado a conocer. Es a través de su revelación que conocemos a Dios y conocemos la creación y conocemos quiénes somos en la creación. Dios y su revelación tienen que ser nuestro fundamento o nuestra presuposición para poder construir, este es un fundamento, poder construir una cosmovisión válida, sólida, autojustificable, es decir, que en ella tiene en sí mismo los postulados que justifican el origen, el propósito, la razón de la existencia del ser humano. Entonces, como iglesia estamos enfatizando nuevamente cuál debe ser nuestra visión, no solamente en el cosmos del universo, sino en nuestro entorno. Tus parientes, en este caso tus padres, tus familiares, tus amistades, amigos, tu iglesia, tu vecindario, tu trabajo, tu vocación, tu escuela, tu propósito de existencia, tu comunidad, tu ciudad. ¿Cómo vemos nuestro entorno? En este caso podemos bajar la palabra de cosmo al entorno. El entorno es todo lo que está a tu alrededor. Entorno. Entonces, ¿cuál es la visión de nuestro entorno? Y como iglesia tenemos que tener. Porque si tenemos una visión apropiada de cuál es nuestra función, nuestra identidad y lo decíamos anteriormente, nuestra identidad y ministerio en nuestro entorno, seremos personas comprometidas a una causa y por lo tanto nos moveremos como iglesia local, como individuos, hacia este fin. Y como iglesia local necesitamos tener una visión clara y una misión clara en los planes de Dios. Una visión, una misión. Es decir, una identidad, quiénes somos, como el ministerio que debemos de desarrollar. ¿Amén? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Qué vimos la semana pasada? Pues nos enfocamos en Dios y su revelación. Decíamos que una visión apropiada de nuestro entorno debe presuponer una visión apropiada de quién es Dios. Si queremos entender las cosas que ocurren alrededor, tenemos que tener una visión correcta de quién es Dios. Y Dios se ha dado a conocer. Hemos dicho también que Dios se revela a sí mismo como también revela su buena voluntad para su creación. Lo hace a través de su palabra. Porque Dios es bueno, su revelación es buena y revela sus propósitos para su creación. Estos son los primeros focos que van a ayudarnos a tener una mejor visión en nuestro entorno. Por lo tanto, ¿quién es Dios? Dios es bueno, es justo y su revelación revela tanto su justicia como su bondad, como su perdón, su gracia, su misericordia. Tenemos que tener una visión clara de quién es Dios y de esa manera tener una buena visión en nuestro entorno. La palabra todopoderosa de Dios gobierna providencialmente la historia. Y esto nos va a llevar a estos siguientes dos puntos que vamos a estar viendo el día de hoy, que es la creación y la providencia. Vamos, acompáñenme. Obviamente a Génesis capítulo 1, 26 lo hemos enfatizado en los últimos meses, pero es necesario que entendamos, especialmente nuestros jóvenes, en la era que vivimos. Vivimos en una era difícil y necesitamos como padres nosotros ser instruidos en la verdad, pero también nuestros hijos deben ser instruidos en la verdad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la creación, hemos dicho y hemos enfatizado que hay 4 preguntas claves que tenemos que tener en cuenta en cualquier cosmovisión, que es el origen, propósito, sentido y fin de las cosas. Esto nos da un panorama de que cuál es el origen, cuál es mi origen de mi persona, de la creación, cuál es el propósito de yo estar aquí presente. ¿Cuántos de ustedes han preguntado eso alguna vez? ¿Cuál será mi propósito en la vida? Bueno, ¿cuál es el sentido de mis pensamientos y mis acciones? ¿Tienen algún tipo de recompensa o de castigo o de importancia o de responsabilidad? Y por último, ¿cuál es el fin? ¿Qué pasará después de que yo deje de existir en este planeta?
Anteriormente, en estas conversaciones que han tenido las Naciones Unidas, han dicho que el mundo está en una crisis climatológica y que por lo tanto vamos a un gran caos. Ellos quieren de alguna forma motivar a los jóvenes que dejen de usar menos popotes, porque lleva casi un siglo el poder desintegrarse y que de esa manera estamos contaminando nuestro planeta. ¿Debemos de cuidar obviamente nuestro entorno? Claro que sí. Pero el problema es que las premisas, las ideas que gobiernan estos partidos o estos movimientos globalistas, pues no parten de Dios, sino más bien de sus preocupaciones e intereses propios. ¿Cuál debe ser nuestra cosmovisión? Pues debe de ser que Dios ha creado su creación, Él la cuida y que nos hace responsables de la creación en sí. Entonces vemos nuestro origen, el propósito, el sentido y el fin de nuestra existencia, un ejemplo en la creación. Pero otro aspecto sumamente importante, porque estos grupos que supuestamente quieren defender la vida del planeta Tierra, son estos mismos grupos que determinan y se declaran ser proabortistas. Quienes dicen que las personas que todavía no han nacido, pero que están en el desarrollo de la matriz de una madre, no son en sí personas y por lo tanto se pueden abortar. ¿Ven las contradicciones de sus argumentos? Ellos consideran que la creación en sí tiene vida, y no solamente la creación, sino incluso células muy lejanas tendrán vida, pero las células de una persona en un vientre no es vida en sí, y por lo tanto puede ser desechado. Una cosmovisión bíblica nos ayudará a entender no solamente la importancia de nuestro entorno, pero incluso la vida misma del ser humano. Génesis capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Hasta ahí. Porque el énfasis aquí es el hombre siendo creado a la imagen de Dios. Lo que le da identidad al ser humano, dignidad al ser humano, respeto por otra criatura al ser humano es que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Ese es el valor intrínseco en el hombre, propio. No lo da un Estado, no lo da un grupo de personas, viene ya por ser criatura de Dios, no criatura del Estado, sino criatura de Dios, un valor o una dignidad. ¿Vamos bien? Por lo tanto, ese respeto o derecho a la vida es porque Dios lo concede. No lo concede un grupo, un departamento burocrático o un movimiento político o globalista, sino porque Dios le concede a toda criatura un valor o una, y en este caso, no solamente su origen, propósito, sentido y fin a esta persona, que es una criatura para que le glorifique, y por lo tanto solo Dios puede dar la vida, y solo en los términos de Dios, una persona puede retirarse o morir en los términos de Dios. Por lo tanto vemos que la creación en sí, en Génesis capítulo 1, 26, en cuanto al entorno, pues comenzamos con el ser humano. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, toda realidad deriva de un ser personal, moral y soberano. Dios ha creado, Dios es personal y por lo tanto es moral y soberano, y Él dispone cuando trae existencia la creación o cada individuo de nosotros. Dios nos ha concedido la vida. El punto de vista creativo del cristiano pone al hombre bajo Dios, pero encima sobre la naturaleza. ¿Qué dice el texto nuevamente? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Vemos? Porque es criatura, no somos dioses. Dios nos creó, somos criaturas, pero formados a su imagen, estamos colocados por debajo de Dios. Dios es soberano.
Pero en cuanto a la creación, nos ha colocado por encima de la naturaleza. Es decir, con deberes de señorear, gobernar, dominar, subyugar, es poner todo para la gloria de Dios, que sirva con el fin, con el propósito y con ese sentido de glorificar a Dios. ¿Ven la cosmovisión cristiana en cuanto al ser humano? No solamente nos revela el origen, sino un propósito, sino un sentido y un fin de existencia. ¿Problemas de identidad? La Escritura resuelve eso. ¿Problemas de propósito? La Escritura resuelve eso. ¿Problemas de sentido, de existencia? La Escritura resuelve eso. ¿Problemas del fin? ¿Qué será el fin de mi vida? Pues la Escritura resuelve estos problemas. Te coloca por debajo de Dios, por encima de su creación, para que trabajes, para que sirvas a los propósitos de Dios y de esa manera sirvamos con gratitud, pero también como buenos mayordomos en su creación. Esto comienza a dar una robusta visión, son focos, esto es un foco, ¿verdad? ¿Lo vieron? Porque no leí anteriormente, me dijo que era un sol. Dije, no, es un foco. Pero nos da una visión para ver nuestro entorno. ¿Por qué debemos levantar la voz contra, obviamente, los crímenes que se hacen al aborto? Oh, porque estamos en pro de una justicia social. No, porque somos escrituralistas, bíblicos. Porque creemos que el feto tiene vida y que ha sido procreada no solamente por dos individuos, sino porque Dios concede la vida. Por lo tanto, no buscamos una justicia social, sino más bien resaltar la Escritura como fuente de gobierno a nuestros pensamientos. ¿Por qué tratamos de considerar las injusticias sociales desde el aspecto de la Escritura? Porque la Escritura debe de ser exaltada. No porque buscamos de alguna forma convertir el Evangelio en un tipo de movimiento social, sino más bien sabemos que la condición que veremos más adelante es a través del pecado del hombre. El hombre ha pecado y por lo tanto solamente por el Evangelio puede ser redimido. Pero como individuos ya convertidos a la fe, tenemos una visión en todo nuestro entorno y por lo tanto tenemos que hacer un ajuste en nuestra vida. Entonces decíamos que toda realidad deriva de un ser personal y moral y soberano. Dios nos ha creado y Dios ha dado sus mandamientos, sus instrucciones, sus propósitos al ser humano. Acompáñenme al Salmo 8, porque ahí podemos ver nuevamente el propósito del hombre ser creado en los planes, propósitos de Dios. El Salmo 8 nos deja saber estos elementos importantes. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahí comenzamos ya como el Salmo nos deja saber ciertos fines o propósitos del Señor en la creación. Debe ser glorificado. ¿Por qué? Porque cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. No importa en nuestro origen, hablo de nación, somos de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, europeos, de donde vengamos, asiáticos, toda la tierra debe de pronunciar y llevar el glorioso nombre de nuestro buen Dios. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Vemos que Dios hizo los cielos y la tierra y cuando nosotros contemplamos el cosmos, el universo, tenemos que llegar a la conclusión y exaltar a nuestro Dios de lo bueno que Él es. Y reconocer que nosotros, siendo hombres, criaturas, hombres y mujeres, fuimos colocados para servirle. Y ese es el punto que mencionamos anteriormente. Dios nos ha colocado por debajo de Él, porque somos creación, pero por encima de su naturaleza para que proclamemos su nombre glorioso en toda la tierra. Dice el verso 5, ¿le has hecho poco menor que los ángeles?
y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y de los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Jóvenes, tu vocación, tu deseo o interés de saber cuál sería el propósito de tu vida, debe ser visto desde el Salmo 8 o de Génesis 1. Que Dios te creó para que le glorifiques y te colocó en una virtud de subyugar todo tu entorno, es decir, dominar todo tu entorno para la gloria de Dios. Padres, nuestro deber delante de Dios es subyugar nuestro hogar para glorificar a Dios desde el seno de nuestra familia. De esa manera es que estamos ocupando nuestro tiempo, nuestro ser, nuestra existencia para glorificar a nuestro buen Dios. ¿Amén? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Bueno, pues entonces vemos que existe únicamente por el puro ejercicio de la voluntad creadora de Dios el universo. Dios dispuso, Dios consideró crear la creación. Y por lo tanto, cuando Él dijo, sean los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1:1, la creación vino a ser. En ese orden, su providencia, y aquí hacemos una distinción de creación y providencia. Dios no solamente creó en los primeros 6 días, sino que hasta el momento Dios con su omnipotencia preserva, gobierna, dirige su creación. Dios no es un Dios que trajo a la existencia todo el universo y luego se retiró de su creación. Dios trajo a la existencia y con su mano poderosa sustenta, gobierna, dirige toda su creación. Por lo tanto, en un aspecto Dios creó y en el otro aspecto Dios controla, gobierna, dispone y dirige su creación. No hay una independencia de sus criaturas ni de su creación a nuestro Dios. Por lo tanto, existe únicamente por el puro ejercicio de la voluntad creadora de Dios y fue creado para revelar en él la gloria del Dios trino. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Éxodo 20. Dice el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios trajo la existencia, trajo su creación y bendijo su creación. Luego veremos qué pasó con su creación. Veremos la caída y luego vamos a ver la redención o restauración. Cómo Dios restaura, redime a individuos, pero restaura su creación porque la ha bendecido. Porque la hizo para su gloria. Y no la hizo para un desperdicio, la hizo para su propia gloria. Entonces cuando vemos la próxima semana la caída y la redención, vamos a ver cómo ha bendecido su creación y cómo se ha dispuesto soberanamente, no solamente redimir individuos, pero restaurar su creación. La Escritura lo llama cielos nuevos y tierra nueva. Nuevos no implica desechar todo y reconstruir todo desde la nada, sino nuevos, cielos nuevos y tierra nueva, la regeneración de aquello que se echó a perder, regenerado según su voluntad, que luego lo estaremos viendo cuando estemos viendo estos puntos. Pero vemos en Éxodo 20, Dios trabajó, reposó y bendijo su creación. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 3, vemos su constante poder continuo, ininterrumpible de nuestro buen Dios, en gobernar, sustentar, dirigir su creación. Hebreos 11:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y Hebreos 1:3. Me equivoqué, ¿verdad? Sí. Que vamos a leer los dos textos, gracias. Porque sí, es 1:3 y 11:3. Pero primero 1:3, hablando de Cristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí es el inicio de la restauración. Pero Dios, en Cristo Jesús, sustenta todas las cosas por la majestad de Cristo, con el fin de que Cristo sea exaltado. Pero en Hebreos capítulo 11:3, que es un contexto de la fe, dice en el verso 3, por la fe, es decir, por la revelación de Dios. Ojo, la fe no es una fe ciega, es por la revelación de Dios, siendo iluminados por la palabra de Dios. Por la fe entendemos, vemos los dos elementos: fe, conocimiento, revelación. Entendimiento es como nosotros ordenamos nuestros pensamientos. Fe y entendimiento, fe y razón. La fe presupone a la razón, pero la razón depende de la revelación, la fe. Porque también eso, a lo largo de la historia, hay algunos que dicen, no, primeramente llegamos a la razón y luego a la fe. No, no es por nuestras habilidades humanas que llegamos al entendimiento de la fe. Es la inversa. La fe gobierna, la razón sirve. La fe ilumina, da entendimiento, y por lo tanto, como seres racionales, entendemos la voluntad de Dios. ¿Qué dice el texto? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios ha traído la existencia, Dios quien ha creado toda realidad en la cual nosotros interactuamos día a día. Todos los hechos, ojo, todos los hechos, todas las leyes, todas las personas, toda la materia, trazan su origen, significado y propósito en Dios. Fuera de Él es solo perdición. Si queremos justificar la existencia fuera de Dios, estamos perdidos y no hay manera válida de querer justificar. Por lo tanto, todo hecho, toda realidad, toda ley, toda persona, toda materia traza su origen y significado y propósito en Dios. Dios, revelación, por ende, entiendo, creo, percibo, sé mi origen, propósito, sentido y fin de todas las cosas. Esto nos lleva obviamente a entender más ampliamente la providencia. ¿Qué es la providencia? Nuestro catecismo dice que es el poder continuo, constante de Dios omnipotente en toda la creación. Dios tiene un plan en sus decretos eternos. Decretos implicamos sus pensamientos antes de crear. Dios desde antes de la creación ha ordenado y orquestado en su ser la manera de llevar a cabo su creación. Por lo tanto, Dios tiene un plan en sus decretos eternos, minuciosamente detallado. No hay ningún aspecto que escape de nuestro Dios. Todos los aspectos, todo lo que en la realidad nos presenta, en el decreto eterno de Dios está minuciosamente detallado, soberanamente determinado e infaliblemente seguro para el cosmos y sus criaturas. Es decir, nada escapa de los pensamientos y de la providencia de nuestro buen Dios. Todo marcha y va manifestándose con el fin de que Dios sea exaltado a lo largo de la eternidad. La seguridad de todo esto es que Dios mismo es quien administra personal y activamente este plan para su propia gloria. Esa es la seguridad que podemos tener nosotros. Que Dios mismo es quien administra personal y activamente este plan para su propia gloria. Aquí es donde la providencia imparte un significado trascendente al control de la historia humana. Si no existe Dios, no creemos en su revelación, creemos en la evolución, pues la providencia divina tampoco existe. Todo es al azar. Todo no tiene propósito, origen, sentido y fin alguno. Pero cuando nosotros exaltamos Dios, revelación, creación y providencia, todo tiene origen, todo tiene propósito, todo tiene sentido, todo tiene un fin, para que seamos edificados y santificados en la palabra de Dios y podamos entender que todo sirve para la gloria de Dios. Dios,
todo lo hace según el puro afecto de su voluntad. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, verso 11, leemos: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice ahí claramente que si hemos tenido algún tipo de herencia, no solamente en cuanto a la creación, ser mayordomos y subyugar a cualquier aspecto de nuestra vida o del terreno que Dios nos concede vivir para su gloria, pero aquí en cuanto a la redención, salvación, dice que recibimos un tipo de herencia. Dice el verso nuevamente, en él asimismo tuvimos herencia, hablando de Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si estamos en la gracia de Dios por el poder de su evangelio mediante la fe en Cristo Jesús, es el puro afecto de la voluntad de Dios, que quiso revelar en nosotros su misericordia y gracia. Pero también en su creación desarrolla su buena voluntad o benevolencia, y de esa manera también revela sus buenos juicios. Vamos al Salmo 33, verso 11. Dice este salmo en el verso 11, 33, 11. El consejo, es decir, los propósitos, el designio, el plan de Dios, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Sus pensamientos, sus designios, sus propósitos se llevan a cabo. Pero también vemos que los pensamientos, ya sea de revelar justicia a incrédulos, hostiles, viles, impíos, o revelar sus pensamientos de gracia y a favor de pecadores en Cristo Jesús, serán por todas las generaciones, todas las edades. Todos nosotros conocemos tanto la justicia de Dios como su misericordia y verdad, y por lo tanto debemos reconocer que sus propósitos se manifiestan para su gloria. Dice también Isaías Salmos 115:3. En el mismo libro, acompáñenme, Salmos 115, verso 3. Leemos lo siguiente: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Ahí vemos su soberanía, su disposición. Todo lo que ha hecho, todo lo que Él se ha dispuesto a hacer, lo ha hecho. Él es bueno, misericordioso, justo, santo, poderoso. Todo lo que ha querido hacer, ha hecho. Si vamos a Isaías, capítulo 45, encontramos en las palabras del profeta el siguiente texto en el verso 10 y 11 sobre esta enseñanza. Dice: ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Verso 11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Si nosotros a nuestro entorno cercano le preguntamos a nuestros padres cuál es el propósito de la existencia, por qué nacimos, pues la última respuesta será Dios. Dios es el soberano que ha traído a la existencia a cada uno de nosotros con un fin de conocerle, de glorificarle y de llevar su nombre a toda la tierra. Amén. Entonces, para ir resumiendo lo que hemos aprendido hoy, pues que estos focos que hemos señalado el día de hoy, estos 4, y juntamente con el resto que nos quedan, nos dan una visión más completa, robusta y un buen entendimiento de por qué no solamente somos criaturas, sino cuál es el origen, propósito y sentido de ellas. Hoy vamos a cumplir, de paso, un paréntesis, hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Dylan. Es que lo vi ahí y dije, ¿qué es? Pero regresando acá, ¿por qué celebramos un año más de vida? Pues debemos de hacerlo con el fin y el enfoque de que por la providencia de Dios nos concede un periodo más de vida, pero que debemos de enfatizar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Amén.
Pero el punto aquí es que si queremos como iglesia local tener una visión de nuestro entorno, tenemos que saber que Dios nos ha revelado por su palabra quiénes somos, cuál es el propósito del entorno y del cuidado que Dios tiene de su creación. Y por lo tanto, tener una visión y una misión en esta vida. ¿Cuál es la visión? Llevar el nombre, el conocimiento de Dios a toda la tierra. Y nuestro entorno es una tierra que debe ser llenada por el conocimiento de Dios. Como veremos la semana que viene, el conocimiento de Dios va a mostrar y revelar la condición del ser humano, pero también la buena voluntad de Dios de redención y de restaurar las cosas, y sobre todo que Él ha prometido y que a través de su providencia Él llevará a cabo todas las cosas para consumarla, y Él, en Cristo Jesús, sea glorificado en su creación. Por lo tanto, si comenzamos con una buena visión de quién es Dios, tendremos una buena visión sobre la creación y nuestra ocupación en la creación. Y por lo tanto, nuestra visión de la caída, de la redención, de la restauración y la consumación de todas las cosas serán desde una perspectiva bíblica, y por lo tanto dará vigor a nuestra identidad, pero nuestro ministerio para predicar con ese deseo de glorificar a Cristo, el Evangelio de Jesucristo, a todos los confines de la tierra. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Algún texto que se les haya venido en mente y que lo quieran citar? Yo tengo una pregunta. De lo que hablamos, ¿verdad? El propósito de nosotros, todo me quedó claro. ¿Cuál es el propósito del impío? Muy buena pregunta. Dice Proverbios 16:4 que el impío fue hecho para los días malos. Es decir, aquel incrédulo constante en su rebeldía, incluso para revelar los juicios de Dios, fue hecho o es sustentado para revelar así. Dios levanta reyes y los desecha también con ese fin de revelar la corrupción del hombre. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 16. Entonces, sea cualquier hombre, incluso Faraón. Faraón fue no solamente creado, pero fue levantado para revelar los juicios de Dios sobre Egipto por su incredulidad contra el pueblo de nuestro Señor. Entonces vemos que todo sirve con el plan de mostrar tanto la condición del ser humano, la caída, pero también los juicios de Dios. Y salvar así Dios a su pueblo para posteriormente restaurar todas las cosas. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. En Romanos capítulo 9, Pablo, siguiendo esta misma instrucción del Antiguo Testamento, dice en Romanos capítulo 9, versos 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El hombre incrédulo, impío, malvado, Dios incluso lo usa para revelar sus juicios, pero también para que Dios sea exaltado y glorificado en cuanto a su redención en el resto de la tierra. Porque cuando Dios revela su justicia, Dios revela a la vez su gracia y su misericordia. Levantó a Faraón para condenar así a Egipto por su esclavitud al pueblo de Israel. Dios levantó a Moisés para revelar así sus juicios y su justicia, pero también su misericordia, y redimir así a su pueblo con miras al remanente que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Dios levanta tanto a uno como al otro y evidencia las propiedades del individuo: incrédulos, impíos, malvados, muertos en delitos y pecados, pero por su gracia nos concede la fe, la redención, pero también una visión de glorificar a Dios que nos salvó, lo cual sí merecíamos el juicio, pero nos otorgó perdón de pecados en la persona y obra de Jesucristo, y por lo tanto le servimos con devoción. Y creo que lo que dijo ahorita, y también la pregunta, nos da más luz para entender que
en nuestra cosmovisión podemos dar luz a qué propósito del impío y del cristiano, Justo. ¿verdad? El justo y el impío. Pero fuera de nuestra cosmovisión no hay propósito ni para el impío, ni para el malo, ni para el bueno. Entonces es muy bueno eso, porque cuando hablamos de la visión en torno, es bonito mirar y pensar, tenemos propósito en la vida, qué bonito, podemos disfrutar de la vida, pero sin la cosmovisión nos olvidamos de dónde viene ese propósito. O sea, fuera de eso, no hay una razón buena para y no me llama mucho la atención eso, que nosotros en nuestra cosmovisión tenemos respuestas para el malo y para el bueno. Para el bueno, para el espacio bueno. para... Claro. Por eso dice Pablo en Romanos 11 verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es profundo todos estos aspectos y nos limitamos solamente a lo revelado. Nuestro objetivo solamente está a enfatizar lo que Dios ha dicho de sí mismo y de su creación. Pero dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, ¿cuántos de ustedes les gusta nadar mucho? O saben nadar y les gusta entrar a lo hondo. En lo personal a mí me gusta, pero yo cuando me introduzco mucho, ¿cuál es el primer problema que empezamos a recibir? Las orejas. No aguantamos la presión, porque es muy profundo. A veces cuando queremos bajar y bajar y bajar, empezamos a tener dolores de oído y vamos para arriba de regreso. Pues así es en el conocimiento de Dios. Nos limitamos solo a lo revelado. No podemos indagar más allá de lo que Dios ha revelado. Y por lo tanto es imposible nosotros profundizar más allá de la sabiduría y de la ciencia de Dios, solamente lo que Dios ha revelado. Luego dice el verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿No? ¿O quién fue consejero? ¿Quién le da consejo al Señor? Nadie de nosotros. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? De ninguna manera. Lo que hemos recibido es solo por la gracia de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces la creación opera y en su consejo sabio todas las cosas funcionan para su gloria, para el bien de su pueblo y para la alabanza de su justicia. ¿Amén? Y esa es nuestra visión. Amén. Entonces, en nuestro entorno, para aplicarlo, sabemos que cuando predicamos el Evangelio, Dios va a revelar su gracia, porque Dios ha predestinado su creación y su providencia de que individuos se vengan por medio del Evangelio y por medio de Jesucristo en redención y sean restaurados. Pero también entendemos que en el Evangelio manifiesta la incredulidad y la perversión del hombre. Y sabemos que son juicios también de Dios, insondables son sus juicios. Guardamos silencio y proclamamos a Cristo. Sabemos que todo será consumado para ser glorificado nuestro buen Dios. Amén. Nos da un propósito de por qué debemos tener nuestra identidad en Cristo y nuestra misión de predicar. Porque toda la tierra debe de ser llena del conocimiento del Trino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien más? Bueno, pues oremos y demos gracias por este taller. La próxima semana estaremos viendo la caída, la redención, restauración y consumación en las siguientes semanas para después entender cuál debe ser nuestra táctica sabiendo nuestro origen, propósito, sentido y fin, de cómo debemos de hacer presencia en nuestro lugar y subyugar toda la tierra con el conocimiento de nuestro Trino Dios. Señor, te damos gracias por esta clase y por este momento que como familia hemos convivido y pasado unánimes aprendiendo de tu ser por medio de tu revelación. Sabemos también la importancia de la creación y por qué defendemos la vida, por qué defendemos el amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Son mandatos y porque así tú lo has revelado. Somos criaturas que fuimos colocados por debajo de ti, pero por encima de la creación para subyugarla a tu gloria. Sabemos que esto ha sido posible por la obra perfecta de Jesucristo, que a través de Cristo podemos
restaurar nuestra gran comisión de subyugar toda la tierra, predicar a Jesucristo a todas las naciones, y que tú seas exaltado y glorificado por lo bueno que tú eres, en tus juicios, en tu misericordia, en tu bondad, en Cristo Jesús.